Cada noche tiran oro. Yo lo junto. A las 23:47 cae una chispa en esta vereda. 30 noches después, el frasco habló. La primera vez lo confundió con una chispa, algo que había caído de un cigarrillo, tal vez. Pero cuando la recogió, la sostuvo bajo la luz y frotó con los dedos, no desapareció. No era ceniza, era metal, dorado, ligero pero no falso. Se quedó quieto, miró hacia arriba, y entonces lo entendió. Venía de ahí, de ese edificio que parecía un cuchillo de vidrio cortando el cielo, de esa torre donde el último piso apagaba sus luces exactamente a las 23:47. Volvió al día siguiente, y al otro más. Cada noche caían pequeñas motas de oro, no muchas, no grandes, pero suficientes, como si alguien arriba estuviera dejando una huella, como si el edificio llorara riqueza. Porque nadie más esperaba encontrar algo valioso tan cerca del suelo. Él sí, él miraba, con una linterna de llavero que alguien había tirado, con un frasco reciclado de café, con un cuaderno escolar donde anotaba cada dato como si armara un mapa de un tesoro silencioso. Fecha, hora, dirección del viento, cantidad, todo con letra pequeña y precisa, como si alguien fuera a revisarlo después, como si eso validara su hallazgo. Pero no lo hacía por eso. Lo hacía por algo que todavía no sabía nombrar. Algo que no era codicia. Era impulso. Era propósito. Era la certeza de que, en medio de su vida rota, había encontrado algo que solo él podía ver. A veces lo miraban raro, o se reían, o lo esquivaban, pero él seguía, porque cuando todos duermen o fingen dormir, la ciudad suelta verdades, y algunas brillan. Durante semanas nadie supo nada de él, excepto esa vereda que cada noche volvía a pisar como si fuera tierra santa. El cuaderno se llenaba, el frasco se iba dorando, pero no lo vendía, no lo mostraba, lo contaba una y otra vez, como si al registrar esos gramos también pudiera ordenar algo más profundo, algo dentro de él que llevaba años disperso. A veces recogía tan poco que parecía que no valía la pena, pero siempre volvía, aunque lloviera, aunque hiciera frío, aunque tuviera hambre, porque esas motas ya no eran solo metal, eran prueba de que pasaba algo, de que no estaba loco, de que si uno miraba lo suficiente, la ciudad hablaba. Un viernes, un chico del comedor le preguntó si buscaba monedas. Él no respondió, solo sonrió. Esa noche juntó 9 granos más, y en la última página del cuaderno escribió: «Ya es suficiente». Al día siguiente, fue a una joyería, no a vender, a verificar. El joyero levantó las cejas, puso una lupa, rasguñó un poco, y dijo una sola palabra que le cambió la cara: auténtico. No preguntó cuánto valía, preguntó si se podía facturar, legalmente, con nombre y apellido. El joyero parpadeó, pero dijo que sí. Vendió todo, el frasco entero, firmó los papeles, guardó el recibo como si fuera una medalla, y esa misma tarde caminó hasta el comedor nocturno. Tocó la puerta y pidió hablar con quien cocinaba. No pidió comida, no pidió ayuda, pidió prestar su nombre. «Quiero donar algo», dijo, «pero tiene que ser con factura, y en efectivo, y para ustedes». La mujer que lo atendía no lo reconoció al principio, pero luego, sí, era el que a veces dormía en la puerta, el que barría sin que nadie se lo pidiera, el que no hablaba con nadie, pero siempre dejaba la silla limpia. Ese día, el comedor recibió su primera gran donación, con factura, con origen, con propósito, y el oro, por fin, empezó a alimentar a otros. La noticia no salió en ningún diario, no hubo cámaras, no hubo flashes, pero algo cambió esa noche. Los voluntarios del comedor, que estaban acostumbrados a lidiar con escasez, con platos estirados al límite, se encontraron de repente con una cocina llena, con ollas nuevas, con luces encendidas más allá de las 2 a.m., y en el centro de todo, él, el donante sin nombre que no pidió reconocimiento, que no pidió mesa, solo que la comida no se cortara. Durante 3 noches seguidas se quedó barriendo el patio, ayudando a subir cajas, sirviendo sopa. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era para preguntar si alcanzaba para los que venían tarde. Tenía una mirada distinta ahora, una especie de calma, como si, por primera vez en años, supiera exactamente qué hacía ahí.
Una madrugada, mientras recogía servilletas del suelo, un chico le preguntó si era verdad lo del oro. No contestó. Solo sacó el frasco vacío y lo agitó suavemente. El tintinear del vidrio fue suficiente. Los otros lo miraron. Algunos rieron. Otros no supieron qué decir, pero nadie lo negó. Esa noche, alguien más salió con él a las 23:47, y al día siguiente, otro más. No para buscar oro, para comprobar si era cierto, para ver con sus propios ojos lo que hasta entonces era solo un rumor. Y cuando lo vieron, cuando una de esas motas cayó como si el edificio sudara riqueza, algo cambió. Ya no era un secreto, era un fenómeno. Una prueba de que incluso en las alturas del lujo podía haber grietas, y que a veces de esas grietas salía algo útil, algo justo, algo que podía alimentar a otros. El rumor creció en voz baja. No llegó a la televisión, pero sí al boca en boca, a los pasillos del barrio, a los que hacen fila a la madrugada por un plato caliente, al vigilante del estacionamiento que juraba haber visto un destello en el suelo, al taxista que una vez frenó y creyó haber pisado una estrella. Pero él no cambió su rutina. Seguía yendo solo, cuaderno en mano, linterna en el llavero, frasco nuevo, y lo que recogía ya no lo guardaba. Esa parte es importante. No se volvió acumulador, no se volvió codicioso. Cada vez que juntaba algo, lo vendía. Cada vez que vendía, lo registraba. Y cada vez que registraba, donaba. Era un sistema silencioso, sin marketing, sin aplausos, pero perfecto. El comedor empezó a crecer, no solo en porciones, en turnos, en colchones, en personas. Gente que no creía en milagros, pero sí en cenas, que no esperaba nada, pero agradecía cada cucharón. Una noche, uno de los cocineros nuevos preguntó si todo eso era legal. Él sacó la factura, mostró su nombre, y dijo con voz tranquila: «Es tan legal como el edificio del que cae». Y esa frase, esa fue la que llegó más lejos que cualquier nota de prensa, porque la escuchó alguien más, un empleado del rascacielos, que justo bajaba por la escalera de emergencia, que justo vio caer algo dorado, y que esa noche, al llegar a su casa, no pudo dormir. ¿Y si de verdad está pasando?, se preguntó, y esa duda fue la primera grieta en el piso 43. La duda se deslizó como una corriente invisible por los pasillos del edificio. Nadie hablaba del oro. Nadie. Pero de pronto, algunos técnicos de mantenimiento comenzaron a revisar conductos con más frecuencia. El personal de limpieza observaba el alféizar de las ventanas con una atención inusual. Y una noche, una de las cámaras exteriores fue reposicionada, justo hacia la vereda donde él caminaba. No hubo advertencias, no hubo alarmas, pero sí hubo movimiento. Silencioso, pero claro. Alguien en ese rascacielos empezaba a preguntarse si aquello que caía cada noche era más que un accidente. Él, mientras tanto, seguía con su rutina. Aunque ahora, al llegar, saludaba. Se detenía un segundo antes de agacharse y miraba hacia arriba, como si supiera que ya no estaba solo, como si aceptara, por fin, que lo estaban viendo. Una noche, una mujer del personal de limpieza bajó corriendo. Lo alcanzó a mitad de cuadra. Llevaba en la mano una pequeña mota dorada envuelta en papel higiénico. «¿Esto es lo que estás juntando?», preguntó. Él la miró, asintió sin decir palabra. Ella lo observó por un instante, como si quisiera entender algo más profundo, y luego dijo: «Esto no debería estar cayendo», y volvió al edificio. Esa noche, él no recogió nada. Solo se sentó en el cordón de la vereda, abrió el cuaderno y escribió una sola frase: «Alguien más lo ve. Ya no estamos solos». Desde lo alto, la ciudad parecía dormir, pero dentro del edificio, las luces del piso 47 seguían encendidas. 3 personas observaban un monitor. Repetían la grabación en bucle. Una figura encorvada, una linterna, un frasco. Cada noche. Mismo lugar, mismo horario. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó el dueño del edificio, un hombre de trajes sin arrugas y voz medida. «Al menos 6 semanas», respondió la mujer de mantenimiento. «Y cada vez que cae algo, él está ahí». «¿Y por qué nadie informó antes?». «Porque nadie lo creía real», interrumpió el de seguridad. «Hasta que vimos esto». Pausaron el video justo en el momento exacto. Una chispa dorada cruzando la pantalla en diagonal.
cayendo desde el edificio hacia el suelo como una estrella fugaz. ¿Qué está cayendo? Creemos que es oro. Microfragmentos de soldadura o residuos de pulido que escapan por un ducto mal sellado. Solo caen de noche, cuando termina la jornada en el área de fundición del laboratorio. El dueño no habló por un momento. Luego, simplemente ordenó: averigüen todo, desde la estructura de ventilación hasta el recorrido exacto de esa persona. Quiero saber quién es. Y así comenzó otra investigación. Una paralela, una desde arriba, mientras él, abajo, seguía con su rutina, sin saber que su sombra ya era tema de reunión en salas alfombradas y escritorios con vista panorámica. Pero esa noche, algo más pasó. Cuando recogía la tercera mota, encontró un papel, doblado, escrito a mano. Decía: lo sabemos, gracias por no venderte. Él lo guardó en el cuaderno, y esa noche, por primera vez, sonrió mientras miraba hacia arriba. Desde entonces, cada noche era distinta, no porque dejaran de caer las motas, sino porque ahora, a veces, había señales. Una servilleta con una flor dibujada, un post-it pegado en el farol que decía: hoy te vimos, un vaso de café humeante esperando en el mismo lugar. Él no sabía quién lo hacía, pero alguien, desde arriba, había empezado a responderle. Y eso lo cambió. Ya no era solo recoger oro, era formar parte de algo mayor. Una especie de red muda, de correspondencia secreta entre dos mundos, el de abajo y el de arriba. Una madrugada encontró, junto a las motas, un sobre. Dentro, un plano, marcado con resaltador. El sistema de ventilación del piso 44 al 49. Otro mensaje: sabemos por dónde escapa, pero necesitan verlo desde abajo. Tu cuaderno ayuda. Se sintió temblar. ¿Lo estaban involucrando en algo técnico? ¿Era una trampa? ¿Un juego? Pero lo que más pesaba era otra cosa. Por primera vez en años, alguien lo necesitaba. De verdad. Llevó el plano al comedor y pidió hablar con una de las voluntarias que había trabajado en mantenimiento de edificios. Juntos, empezaron a cruzar datos. El viento, las noches en que no caía nada, las variaciones según la temperatura. Y lo que descubrieron fue claro. El oro caía cuando un extractor mal sellado liberaba presión justo tras cerrar las válvulas del laboratorio de joyería experimental. Cada noche, a la misma hora, cada fuga, una comida más. Pero también, cada fuga, un riesgo, porque lo que caía no era solo oro. También podía haber polvo metálico, contaminantes. Lo invisible también pesaba. Esa noche, escribió en su cuaderno una frase distinta: no alcanza con alimentar, hay que evitar el daño. Esa frase, escrita en tinta azul sobre el margen derecho del cuaderno, marcó un punto de inflexión. No alcanza con alimentar, hay que evitar el daño. Y aunque no lo sabía en ese momento, ya no era solo una reflexión, era una advertencia, y alguien más la estaba leyendo. El comedor se volvió su centro de operaciones. No solo cocinaban, ahora también cruzaban planos, buscaban reportes técnicos y hablaban en voz baja sobre palabras que antes no se usaban: emisiones, partículas, riesgo ambiental. La cocina se mezclaba con ciencia, y la olla grande convivía con carpetas llenas de cálculos. Uno de los jóvenes que dormía en el comedor resultó ser un ex estudiante de ingeniería que nunca había podido terminar la carrera. Cuando vio el plano, se le iluminaron los ojos. Esto no es una fuga cualquiera, dijo. Es una negligencia repetida. Y con eso, comenzó otra etapa: la documentación. Juntos, comenzaron a construir un informe paralelo. Recopilaron las fechas, los días con viento, los cambios de dirección. Anotaron cada noche sin caída, cada noche con exceso. Compararon con turnos de personal, actividad del laboratorio y hasta recibos de luz. El cuaderno creció, se volvió un archivo vivo. Un documento sin membrete, pero cargado de verdad. Un viernes, mientras repasaban datos bajo la luz de un velador, alguien dejó una carpeta en la puerta del comedor. Era oficial, sellada, con el membrete del edificio. Dentro, un comunicado interno: posible fuga registrada, en revisión. No decía más, pero era la primera señal de que, del otro lado, también estaban hablando en serio. Él la sostuvo con ambas manos como si fuera frágil, como si no creyera que eso pudiera pasar. Después la cerró,
Respiró profundo y dijo en voz baja: «Ahora sí, estamos todos en la misma historia». El comedor se transformó en algo más que un lugar de comida. Ahora tenía planos pegados en las paredes, marcas de cinta adhesiva con códigos de colores y una carpeta gruesa que ya no cabía en un solo cajón. Era un cuartel invisible, un centro de control nacido de la calle, de la necesidad y de la esperanza. Él, que nunca había liderado nada, se convirtió sin buscarlo en el centro de esa red, no por hablar fuerte, sino por su constancia, por su cuaderno, por su mirada. Cada dato que daba era exacto, cada número, comprobado. Su palabra tenía peso porque jamás pidió nada a cambio. Y esa coherencia era más fuerte que cualquier uniforme. Los que dormían en colchones al costado de la cocina empezaron a participar también. Uno anotaba los cambios de temperatura, otro dibujaba mapas de viento. Una mujer, que antes solo ayudaba a lavar platos, comenzó a escribir informes. Se le daba bien. Había trabajado de secretaria en otra vida, la vida que perdió con la hipoteca. Así, los que habían sido olvidados por el sistema comenzaron a monitorear a uno de los edificios más caros de la ciudad, no para exponerlo, no por venganza, sino para ayudar, porque si el oro caía, algo fallaba, y si algo fallaba, otros podían salir heridos. Una noche, sin previo aviso, una camioneta blanca se estacionó frente al comedor. Bajaron dos personas con carpetas en la mano y una pregunta: ¿Ustedes están registrando las caídas? El silencio fue total. Nadie respondió. Pero él se levantó, sacó el cuaderno y lo puso sobre la mesa. No por curiosidad, dijo, por necesidad. Los visitantes se presentaron como parte del área ambiental de una consultora privada. Habían sido contratados por el edificio para auditar los informes de riesgo, y alguien desde dentro había deslizado un dato: hablen con el hombre del cuaderno. No hubo acusaciones, no hubo órdenes, solo diálogo. Y una promesa: si esto se comprueba, el protocolo tendrá tu nombre. Él no entendía del todo lo que eso significaba, pero sonrió, porque por primera vez, su historia ya no era una excepción, era parte de la solución. La noche cayó con una extraña claridad, como si la luna supiera que algo iba a cambiar. Él caminó como siempre, con paso constante, cuaderno bajo el brazo y la linterna atada al llavero. Pero esa vez no traía el frasco, no por olvido, por decisión. Había pasado toda la tarde con los técnicos de la consultora, repasando cada plano, cada anotación, cada pequeño fragmento que alguna vez recogió del suelo. Ellos le habían agradecido su precisión, pero él no buscaba elogios, buscaba cierre, y más aún, buscaba que algo se corrigiera, realmente. En la reunión le preguntaron si quería figurar como denunciante. Dijo que no. Le ofrecieron una compensación. También la rechazó. Solo puso una condición, escrita con su puño y letra: implementar el protocolo cero fuga, permanente, irreversible, público. Esa noche, al llegar al punto exacto donde siempre encontraba las primeras motas, se detuvo. No se agachó, no encendió la linterna, no buscó oro. Se quedó de pie, mirando hacia arriba. La ciudad rugía lejos. Los autos pasaban sin saber que algo tan pequeño estaba por terminar. A las 23:47, como un reloj que no se cansa de repetirse, una única chispa dorada cayó desde el cielo de acero. Rodó por la vereda hasta tocar la punta de su zapato. Él la miró, pero no se movió. Detrás suyo, 4 jóvenes del comedor lo observaban en silencio. Uno de ellos, impulsivo, corrió a recogerla, pero él lo detuvo con una sola palabra: no. El chico se frenó, lo miró sin entender. El hombre respiró profundo, sacó su cuaderno y escribió una sola línea en la última hoja libre: es hora del siguiente paso. Luego se sentó en el borde de la vereda, con la calma de alguien que por fin encuentra su sitio, su fin, su punto exacto, el lugar donde la rutina termina y comienza la historia. Esa misma madrugada, cruzó la ciudad con pasos largos. Tocó la puerta de la oficina técnica, entregó el cuaderno, las hojas firmadas, los planos corregidos. Explicó cada variable que registró con meticulosidad y repitió su única condición: no quiero nombre en la placa, no quiero sueldo, solo asegúrense de que no vuelva a pasar.
que ese oro nunca más toque el piso. El gerente de la consultora, un hombre escéptico por naturaleza, lo miró por varios segundos antes de estrecharle la mano. Nadie dijo más. No hacía falta. Al volver al comedor, no dijo nada. Solo dejó el frasco vacío sobre la repisa, entre cucharones y ollas. Una de las voluntarias lo llenó con lentejas como símbolo. Desde ese día, se convirtió en un utensilio más. El frasco que una vez guardó oro, ahora servía para alimentar sin esperar que algo cayera del cielo. Y entonces pasó. La noche siguiente, a las 23:47, él volvió a caminar la vereda. Pero no cayó nada. Ni una chispa, ni una mota. Solo el silencio más puro. Y eso fue perfecto. El silencio duró más de lo esperado. 3, 4, 5 noches seguidas sin que una sola mota dorada tocara el suelo. Para quien había hecho de eso su misión diaria, podría haber parecido un vacío, una pérdida. Pero no para él. Cada noche sin chispa era una victoria. Cada ausencia, una prueba de que el sistema nuevo funcionaba. El comedor, sin embargo, no detuvo su marcha. La cocina hervía, las charlas crecían, y el cuaderno se volvió otra cosa. Ya no era un registro de caídas, era ahora un registro de encuentros, de platos servidos, de historias contadas al calor de una sopa, de nombres que antes no se pronunciaban y que ahora se escuchaban con frecuencia. Ricardo, Miriam, Lucía, Khaled. Una noche, uno de los chicos del comedor, el mismo que había querido recoger la última chispa, se le acercó con un cuaderno nuevo. «Es para vos», dijo, «pero para escribir lo que sigue, no lo que ya cayó». Él lo tomó como quien recibe una herencia, no por valor, sino por sentido, por lo que representaba, un comienzo. Ese mismo día, los encargados del edificio publicaron un comunicado oficial. El sistema de ventilación del laboratorio ha sido reparado. Se han instalado filtros de alta precisión. Inauguramos el protocolo Cero Fuga, supervisado por un colaborador comunitario. No mencionaron su nombre. No hacía falta. Los que sabían, sabían. El comedor celebró con un guiso más grande de lo habitual. Hubo música, risas y hasta baile. Él no bailó, pero sí sirvió más porciones de las que solía. Y cada vez que entregaba un plato, decía una sola palabra: «Gracias», porque lo que había empezado como una búsqueda en la oscuridad, ahora se había transformado en algo que ningún oro podía comprar. Propósito. Esa misma semana, el director del edificio se acercó en persona al comedor. No fue una visita oficial. No hubo fotógrafos. Solo él, en ropa informal, con las manos vacías pero la mirada distinta. Pidió hablar con el hombre del cuaderno. «Quiero ofrecerte algo», dijo. «Un rol fijo, un sueldo, horario nocturno, pero sobre todo, una misión: supervisar que nunca más caiga nada». Él no respondió de inmediato. Miró hacia la cocina, donde otros como él estaban ahora escribiendo nuevos comienzos. Y luego solo preguntó: «¿Puedo seguir viniendo acá?». El director asintió. Y ahí, recién ahí, aceptó. Desde entonces, el comedor ganó un nuevo cartel sobre la entrada: «Donde una chispa no se pierde, se transforma». Y cada noche, aunque ya no cayera oro, él seguía caminando por esa vereda. Por costumbre, por amor, por memoria. Ya no llovía oro, pero el valor seguía cayendo de otras formas. Cada noche, mientras caminaba por la vereda, él seguía registrando cosas, no motas, sino gestos, saludos nuevos, personas que antes cruzaban la calle ahora le abrían la puerta, jóvenes que empezaban a limpiar su propia zona de la ciudad, inspirados en lo que una vez fue un simple cuaderno y un frasco. El comedor se amplió, no solo en espacio, sino en espíritu. Se agregaron talleres de oficios, clases de apoyo escolar para hijos de familias sin techo fijo, y hasta un rincón de lectura improvisado con libros donados por vecinos. Y todo, absolutamente todo, había nacido de una fuga que alguien quiso ignorar, y otro decidió transformar. Él, ahora como supervisor nocturno del programa Cero Fuga, visitaba los pisos altos del edificio. Le habían dado acceso con su propia credencial. Lo más curioso era que, al subir, no miraba los lujos, ni los cuadros, ni las oficinas con vista al río. Solo quería ver el sistema. Tocaba con cuidado los filtros nuevos, revisaba las juntas.
Anotaba cada detalle como antes lo hacía en la vereda. Una vez, un joven ingeniero le preguntó, ¿y cómo aprendiste todo esto? Él lo miró y respondió con honestidad, mirando para abajo y escuchando lo que nadie quería ver. La frase quedó flotando como un eco. El joven la repitió en voz baja, como si no quisiera olvidarla nunca más. Un día, mientras pasaba por el vestíbulo del edificio, vio una pequeña placa en el muro. No decía su nombre, solo tenía una frase grabada. Las verdaderas riquezas no se recogen, se comparten. Él la leyó una sola vez, asintió y siguió caminando. Aquella misma noche, regresó al comedor como siempre, no para revisar nada, solo para cenar, para sentarse entre los suyos, compartir una sopa, escuchar una historia y por primera vez reír sin peso, porque aunque ya no caía oro del cielo, ahora había algo más fuerte bajando en silencio desde lo alto. Dignidad. El invierno se acercaba y con él la urgencia de hacer que el comedor no solo sirviera comida, sino refugio. Él lo sabía. Lo sentía en los huesos de los que llegaban tiritando, en las mantas donadas que ya no alcanzaban, en los ojos cansados de los que no pedían más que un rincón donde dormir sin miedo. Fue entonces cuando propuso algo inesperado. Abrir el comedor de noche también como refugio, bajo una modalidad que llamó turno-abrigo. No era solo una idea, era una convicción, y venía acompañada de un plan. Había observado que, desde que se instaló el protocolo cero fuga, el edificio había reducido considerablemente sus desperdicios térmicos. Gracias a eso, podían redirigir una parte de esa energía reciclada a una instalación solidaria. Lo habló con el equipo técnico. Lo midieron. Era viable. Solo hacía falta voluntad. Así, volvió al piso 47, esta vez con una propuesta bajo el brazo. El director del edificio lo escuchó en silencio, como siempre, pero al terminar, sonrió por primera vez. No solo vamos a hacerlo, dijo. Vamos a duplicarlo. Un fondo de invierno, bajo tu nombre. Él negó con la cabeza, incómodo. Poné el nombre del comedor. El mío no importa. Y así nació el programa Refugio Calor. Las primeras noches fueron difíciles. Muchos desconfiaban. Pensaban que era algo temporal, que en cualquier momento los sacarían. Pero no fue así. Nadie los echó. Nadie bajó la persiana. De hecho, una mañana, uno de los residentes del edificio bajó con su hija pequeña. Traía en las manos 3 frazadas, nuevas, y una carta. Decía, esto no es caridad, es respeto. Gracias por enseñarle a mi hija algo que yo no supe aprender hasta ahora. Él leyó la carta 3 veces. La guardó en el nuevo cuaderno, en la última hoja, como quien cierra un capítulo no con un punto final, sino con una puerta abierta. Y esa noche, mientras ayudaba a armar los colchones, uno de los chicos que lo había acompañado desde el inicio le preguntó, ¿vos sabías que todo esto iba a pasar? Él sonrió, cansado pero entero. No, solo sabía que si algo cae, alguien tiene que agacharse a levantarlo y elegir qué hacer con eso. El invierno había llegado del todo. Las noches eran largas, húmedas, y el aliento se hacía visible incluso dentro del comedor. Pero nadie se iba. Nadie se rendía. El lugar seguía en pie no solo por el café caliente ni por las frazadas donadas, sino por algo mucho más fuerte, la certeza de que ahí, al menos ahí, nadie estaba solo. Él caminaba entre colchones con una linterna de bolsillo, chequeando que nadie durmiera sin abrigo suficiente. Cada tanto dejaba un termo al lado de alguien o acomodaba con cuidado un gorro en una cabeza dormida. Nadie se lo pedía. Nadie lo esperaba, pero todos lo sentían. Una noche especialmente fría, un joven recién llegado preguntó por qué todos lo llamaban el hombre del cuaderno. Uno de los voluntarios, entre risas, le explicó, porque lo que para todos era oro, él lo convirtió en algo más, y porque nunca dejó de anotar. Aunque no cayera nada, él anotaba igual, porque entendió que no hay que esperar que algo brille para prestarle atención. Esa frase quedó rondando en el comedor. Más tarde, ese mismo joven se acercó con una hoja suelta. ¿Puedo empezar un cuaderno yo también? Él asintió, y le dio el suyo viejo. El primero, el del frasco, el que había cargado por meses en la oscuridad. Se lo entregó sin ceremonia, sin discurso. Seguime vos ahora.
Yo tengo otro cuaderno que llenar. Así empezó una nueva etapa. Él ya no anotaba caídas, anotaba cambios, procesos, nombres de personas que antes eran casos y ahora eran vecinos, colegas, incluso amigos. El edificio también cambió. La consultora amplió el programa a otros edificios. Se crearon filtros similares en 5 torres más de la ciudad. Y en cada uno de esos protocolos había una página con el resumen del caso original, firmada por testigo comunitario anónimo. Ya no hacía falta contar la historia entera. Bastaba con esa leyenda para que otros entendieran que, a veces, lo más valioso no es lo que cae, sino lo que se hace cuando cae. Y así, una pequeña red empezó a crecer. Una ciudad dentro de otra. Una trama invisible de personas que, sin conocerse, seguían el ejemplo de un frasco que ya no existía, pero cuya memoria seguía iluminando las noches más frías. La ciudad no lo sabía, pero algo estaba cambiando en su estructura más íntima. Ya no era solo un protocolo instalado en un edificio. Era una nueva forma de mirar lo invisible, de preguntarse qué otras cosas podían estar fallando sin que nadie las notara. ¿Cuántas fugas había que no dejaban oro, pero sí consecuencias? ¿Cuántas caídas sin ruido, sin chispa, sin testigo? Y así, lentamente, el ejemplo del comedor comenzó a replicarse. No por orden, por inspiración. Una mujer en otra zona empezó a registrar con su celular las pérdidas de agua en su barrio. Un joven, en una fábrica, armó un grupo de compañeros para identificar fugas de calor. En cada esquina de la ciudad aparecían nuevos cuadernos llenos de datos, de voces, de historias. Pero él, el primero, seguía en silencio, caminando la misma vereda, revisando las luces del comedor, asegurándose de que todo siguiera funcionando, como si su tarea ahora fuera sostener lo que se había construido, más que buscar algo nuevo. Una noche, mientras reparaba una de las estufas de emergencia del comedor, una periodista se le acercó. Había escuchado rumores, historias fragmentadas. Quería hacer una nota. Dicen que empezó todo con oro cayendo del cielo. ¿Es verdad? Él la miró por un largo segundo. Pensó en decir que no, que era más complejo, que era otra cosa, pero luego simplemente sonrió. Sí, cayó oro, pero lo importante no fue lo que cayó, fue lo que elegimos hacer con eso. Ella le pidió una foto. Él no aceptó, pero le mostró una página del cuaderno escrita con su letra. Donde hay una chispa, puede haber una red. Donde alguien se agacha a mirar, puede haber historia. Lo que importa no es que algo brille, es que alguien lo vea. La periodista se fue sin foto, pero con eso. Y con eso, escribió la nota más leída de su carrera. No por lo que contaba, sino por lo que despertaba. La sensación de que cualquiera, desde cualquier esquina, podía ser parte del cambio. Y así, en una ciudad que seguía corriendo sin mirar, el hombre del cuaderno siguió caminando. No para recoger, sino para cuidar. No para anotar caídas, sino para sostener lo que otros ya habían empezado a levantar. Esa semana, por primera vez en mucho tiempo, el comedor recibió una donación que no era comida, ni mantas, ni dinero. Era una caja grande, pesada, con una nota que decía, para seguir anotando lo que importa. Dentro había más de 30 cuadernos, nuevos, con tapas de cartón duro, papel grueso y una banda elástica para cerrarlos. No traían logos, ni nombres, ni marcas, solo una frase grabada al reverso. Cada historia comienza con alguien que mira lo que otros ignoran. El hombre del cuaderno abrió uno con cuidado. Pasó sus dedos por las hojas en blanco. Luego los distribuyó sobre la mesa grande del comedor, como si fueran semillas, y lo dijo con calma. Úsenlos bien. Anoten lo que vean, lo que sientan, lo que no quieren que se pierda. No dio más instrucciones. No hizo discurso. Pero a partir de esa noche, los cuadernos empezaron a llenarse. Uno anotaba el nombre de cada persona nueva que llegaba. Otro escribía las recetas que hacían rendir más las porciones. Un chico de 14 años comenzó a dibujar lo que veía. Manos sirviendo comida, ojos que se cerraban con alivio, abrazos silenciosos entre extraños que se convertían en familia. Los cuadernos se convirtieron en una especie de archivo colectivo de lo invisible. Y cada tanto, él los leía. No para controlar, para aprender, para recordar que el oro, el verdadero, no caía del cielo. Se construía entre muchos.
Mientras tanto, el edificio continuaba su transformación. Los residentes comenzaron a donar de forma regular al comedor. Algunos incluso ofrecieron becas de capacitación para los voluntarios. Se creó un vínculo extraño pero firme, entre los de arriba y los de abajo. Un vínculo nacido de una fuga, sostenido por la reparación y elevado por la decisión de compartir. Una noche, mientras revisaba el sistema de filtros en el piso más alto, el gerente le preguntó: ¿Y ahora qué sigue? Él miró por la ventana, donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas al revés, y dijo: ahora, enseñar a otros a ver lo que yo vi, para que no esperen que algo caiga, para que lo creen desde donde están. Y entonces bajó, volvió al comedor, y abrió un nuevo cuaderno. El primero, sin líneas, solo espacio para construir algo distinto. Las noches se volvieron más tranquilas, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había algo nuevo flotando en el aire. Confianza. En el comedor, los turnos se organizaban solos. Quienes antes llegaban con la mirada baja, ahora saludaban con la cabeza en alto. Los que solo venían a dormir, ahora ayudaban a limpiar, cocinar o simplemente a escuchar. Él seguía allí, más observador que activo, como si ahora su tarea fuera cuidar el ritmo que todos habían aprendido a sostener, como si entendiera que su lugar, más que de líder, era de raíz. Una tarde, lo invitaron a una escuela del barrio a contar su historia. Al principio no quiso. Decía que no tenía nada para enseñar, pero insistieron. Y fue. Delante de 30 chicos, con mochilas a medio cerrar y ojos atentos, les mostró un solo objeto: el cuaderno. No habló de oro. Habló de atención, de mirar lo que otros no ven, de preguntarse si cada cosa que ocurre, por mínima que parezca, puede ser la llave de algo más grande. Uno de los chicos le preguntó: ¿y si el oro vuelve a caer? Él pensó un segundo y respondió: entonces habrá que elegir otra vez. ¿Lo recogemos para venderlo o para compartirlo? ¿Lo callamos o lo transformamos? No importa lo que caiga, importa lo que hacemos cuando cae. A la salida, la maestra le regaló un cuaderno decorado por los alumnos. En la tapa decía: Protocolo Chispa Buena. Él lo sostuvo con cuidado. Lo guardó como un tesoro. Esa noche, al volver al comedor, no dijo nada. Solo puso el cuaderno nuevo junto al resto y dejó escrito en la primera página: si ves algo pequeño, no lo ignores. Las historias más grandes suelen comenzar con algo que casi nadie nota. Esa frase se volvió el lema del comedor. Apareció en una pancarta, en una remera y en la sonrisa de quienes llegaban por primera vez, porque ahora sabían que ahí, incluso una chispa mínima, tenía lugar. Con el tiempo, los medios dejaron de buscarlo. Las entrevistas cesaron. El interés público se desvió a otros temas, como siempre pasa. Pero eso, lejos de ser una pérdida, fue un alivio, porque en el silencio volvió la esencia, volvió la calma de las cosas auténticas, las que no necesitan cámaras para valer. El comedor, ahora también espacio cultural y de formación, celebró su aniversario, no con discursos, sino con una cena compartida donde cada uno aportó algo. Una historia, una canción, un cuaderno lleno de pensamientos. Era una celebración de las huellas, no de los logros. Él, como siempre, sirvió el guiso, y luego se sentó a un costado, en la misma silla de siempre. Un niño, nuevo en el lugar, se le acercó curioso. ¿Vos sos el del cuaderno mágico? Él sonrió. No es mágico. Solo sirve para ver lo que otros dejan pasar. ¿Y qué viste hoy? Pensó un momento. Luego abrió su nuevo cuaderno, ese sin líneas, y escribió: hoy vi que lo que empezó como una caída se convirtió en red. Esa noche, al cerrar el comedor, subió una vez más al edificio. No por deber, por deseo. Recorrió los pisos, saludó a los guardias, revisó los filtros. Todo estaba en orden. Al llegar al último piso, se asomó a la terraza. La ciudad dormía abajo como un océano de luces tenues. Sacó su cuaderno y escribió: ya no busco oro, busco señales. Y esta vista, este silencio, también son respuesta. Y entonces bajó. Al salir, miró la vereda que una vez brilló. Ahora estaba limpia, sin destellos, sin rastros, pero llena de algo más poderoso: historia. Con cada día que pasaba,
Más gente comenzaba a llegar al comedor no solo por alimento, sino por algo aún más escaso: orientación. Había quienes venían con cuadernos propios, con ideas para mejorar su barrio, con informes caseros sobre problemas en su comunidad. Algunos traían dudas, otros traían esperanza. Él los recibía a todos por igual. No los guiaba como un líder tradicional. Escuchaba, preguntaba, daba ejemplos. A veces abría su propio cuaderno para mostrar cómo había empezado todo, con simples fechas, horas, anotaciones breves, como diciéndoles: «Vos también podés». Una noche llegó una mujer mayor con un sobre en la mano. Había vivido toda su vida en un edificio del centro, donde durante años se quejaron de un ruido nocturno que nadie lograba identificar. Dentro del sobre había registros de horarios, diagramas hechos a mano y una carta. «Leí tu historia. Quiero saber si esto también importa». Él tomó el sobre, lo abrió con cuidado, revisó cada hoja. Luego levantó la vista con una certeza tranquila. «Claro que importa. Todo lo que nos molesta sin razón tiene una causa, y buscarla ya es el primer acto de justicia». Así, el comedor se volvió también un laboratorio de ciudad. Gente que no tenía títulos, ni recursos, ni respaldo, construía soluciones desde la observación, desde la experiencia, desde lo real. Mientras tanto, el edificio en el que todo había comenzado ya no era el mismo. Habían instalado paneles solares, reciclado materiales, capacitado a su personal con programas inspirados en el protocolo Chispa. Incluso crearon una pequeña oficina de impacto social, liderada por residentes que antes jamás pensaron en mirar hacia la calle. Una tarde, lo invitaron a una reunión con representantes de otras torres de la ciudad. «Queremos replicar el modelo», dijeron, «pero con vos como asesor». Él agradeció, pero rechazó el puesto formal. En cambio, propuso algo distinto. No necesitan asesores, necesitan testigos atentos, uno en cada lugar, uno que anote, que escuche, que se agache. Los miraron sorprendidos, pero entendieron. Esa noche, escribió en su cuaderno: «Ahora no soy uno, somos muchos, y cada vereda tiene su chispa». En una de esas noches tranquilas, donde el aire parecía más liviano y los pasos resonaban con eco amable, él se detuvo frente a la puerta del comedor y notó algo distinto. Un chico, no mayor de 10 años, había dibujado un mural en la pared lateral del edificio. No tenía colores brillantes, ni técnica precisa, pero el trazo era claro. Mostraba una vereda, una chispa cayendo, un frasco y una mesa larga donde muchos comían. En el centro, un hombre de espaldas escribía en un cuaderno. Él lo miró sin decir palabra. Un voluntario se acercó, dudando. «¿Lo borramos?». Él negó con la cabeza. «No, es más verdadero que cualquier historia contada». Desde ese día, el mural quedó como símbolo, y cada vez que alguien nuevo llegaba al comedor, los más antiguos le explicaban su origen, no como una leyenda, sino como un hecho, una realidad que había nacido del registro constante, del gesto mínimo, de mirar lo que nadie más miraba. En el mismo periodo surgió una red entre comedores, espacios culturales, cooperativas y hasta escuelas, todos conectados por una sola idea: documentar lo que vale, aunque no brille. Nació un programa sin nombre, sin jefes, sin marcas, pero con fuerza. Él, por su parte, seguía rechazando reconocimientos. Había aprendido que lo que crece bien, crece bajo tierra primero, como las raíces, como el respeto. Esa noche, al cerrar la puerta del comedor, dejó una nota pegada en el vidrio: «Si estás buscando oro, mira bien. Quizás ya lo estás pisando». El invierno comenzaba a despedirse. Las noches seguían frías, pero ya no eran tan crueles. En el comedor, las ventanas comenzaban a abrirse durante el día, dejando entrar el sol y las voces de los chicos jugando en la vereda. Era como si el aire supiera que algo había cambiado para siempre. Una tarde, mientras él limpiaba una estufa portátil, un joven voluntario se le acercó con una carpeta en la mano. «Queremos presentar esto en la universidad», dijo. «Un proyecto sobre cómo una falla puede convertirse en un modelo de impacto social. Vos sos el eje de todo». Él miró la carpeta. Le costaba verse como centro de algo, pero sabía que el testimonio podía abrir puertas. Así que asintió, pero pidió una sola condición: «No hablen de mí.
Hablen del proceso, del antes y el después, del oro y de lo que vino después. El joven entendió, y el proyecto se convirtió en un éxito inesperado. Fue compartido en otras facultades, adaptado por ONGs, citado en congresos, sin nombres propios, sin egos, solo hechos, solo huellas. Al volver al comedor con la noticia, todos lo aplaudieron. Él bajó la mirada, incómodo pero conmovido. Luego levantó su cuaderno y escribió: «No soy historia, soy testigo». Y eso alcanza. Esa misma noche, caminó la vereda con el mismo paso de siempre. Pero algo lo detuvo. En el punto exacto donde solía caer la primera chispa, encontró algo diferente. No oro, no brillo, un papel, doblado en 4. Lo abrió. Era un dibujo, de un frasco, con una leyenda. Gracias por ver lo que nadie veía. No decía quién lo había dejado. No importaba. Lo guardó entre las páginas del cuaderno y siguió caminando, porque sabía que lo verdaderamente importante ya no estaba en el suelo. Estaba en lo que otros comenzaban a mirar, y en ese momento, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, él supo que su historia no había terminado. Solo había sembrado la primera chispa de muchas más. Con la llegada de la primavera, algo nuevo floreció también en las calles. Ya no era raro ver a personas paradas en las veredas con libretas, observando estructuras, preguntando por fugas, anotando cosas sin explicación inmediata. Era como si una cultura entera de atención hubiera germinado sin grandes discursos, solo por contagio. En el comedor, esa transformación también se notaba. Las paredes estaban cubiertas con dibujos, frases, pequeños fragmentos de historias pegados como retazos de una memoria colectiva. El mural del niño había sido ampliado por artistas del barrio. Ahora incluía rostros, manos sirviendo comida, filtros de aire, libros, una ciudad que se miraba a sí misma. Y en el centro, él, no su rostro, sino su gesto, escribiendo. Una tarde, una delegación de otro país llegó para conocer el modelo Cero Fuga. Quisieron entrevistar al hombre del cuaderno. Él los recibió, pero en lugar de hablarles, les mostró los nuevos cuadernos escritos por otros. Les dijo: «Acá no hay manual, solo hay registro. Cada ciudad tiene su chispa. La nuestra cayó del cielo. Ustedes deben descubrir la propia». Se fueron con más preguntas que respuestas, y eso era lo mejor que podía darles. Esa noche, en su cuaderno escribió: «El día que dejemos de anotar es el día que dejamos de ver». Un día cualquiera, mientras revisaba el depósito del comedor, encontró su primer frasco. Estaba olvidado entre cajas de utensilios. Lo sostuvo entre las manos como si contuviera aún todas las motas doradas que alguna vez recogió. Lo giró, lo sacudió, vacío, pero no insignificante. Decidió entonces colocarlo en una vitrina, no como símbolo de riqueza, sino de propósito. Lo etiquetó con una frase: «Donde empieza la mirada, comienza la transformación». La vitrina se volvió un punto de encuentro. Algunos lo miraban con respeto, otros con curiosidad. Los más jóvenes preguntaban por qué un frasco vacío podía ser tan importante. Y cada vez, alguien diferente respondía. Con una historia, con una versión, con una enseñanza. Así, la historia dejó de ser suya. Se volvió de todos. Ese mes, se inauguró en la plaza frente al edificio una biblioteca comunitaria. El primer libro en su estante fue un cuaderno encuadernado, con copias de los registros originales del hombre del cuaderno. No era una biografía, era una bitácora, y en cada página una lección sin moraleja. Él fue invitado al acto. Aceptó con la condición de no hablar. Se sentó en silencio, entre vecinos, voluntarios y desconocidos. Cuando le pidieron unas palabras, simplemente sacó un nuevo cuaderno y escribió en la tapa: «El que sigue», y lo dejó sobre la mesa de donaciones. Una noche, volvió a caminar la vereda por la que todo había comenzado. No había oro, no había brillo, pero sí algo que jamás esperó. Una niña de unos 8 años sentada en el borde, escribiendo en su cuaderno. Él se acercó con suavidad y preguntó: «¿Qué anotas?». Ella lo miró seria. «Todo lo que no quiero olvidar». Él asintió, sin decir más. Se sentó a su lado. No para corregirla, no para guiarla, solo para estar. Y por primera vez en mucho tiempo,
No anotó nada. Con los años, el programa Cero Fuga se integró como política pública. En cada nuevo edificio había una placa que decía: espacio observado por la comunidad, registro activo. No se trataba de vigilancia, se trataba de conciencia. Y aunque muchos lo felicitaban, él mantenía la misma rutina: caminar, escuchar, anotar, enseñar sin imponer, ver sin invadir. Hasta que una mañana, un nuevo director del edificio lo llamó para proponerle un homenaje oficial. Él lo agradeció, pero solo pidió una cosa: no me nombren, nombrá la vereda. Y así lo hicieron. Esa cuadra pasó a llamarse Vereda de la Chispa. La ciudad, en su constante velocidad, parecía haber olvidado aquella historia que una vez transformó una simple vereda en el comienzo de algo más grande. Pero no era así. Aunque ya no apareciera en portadas ni en redes, aunque su nombre no estuviera en placas ni premios, algo había quedado, algo vivo. Era una costumbre nueva, un hábito invisible, una forma de mirar que había contagiado a miles. Donde antes se pasaba de largo, ahora alguien se detenía. Donde antes se barría sin mirar, ahora alguien levantaba, preguntaba, anotaba. Se había instalado una cultura del registro, del cuidado, del no dejar caer lo importante. Y todo eso había nacido de un frasco vacío. Una noche especial, aniversario del comedor, cientos de personas se reunieron sin convocatorias masivas, sin carteles, solo por transmisión oral, por agradecimiento, por memoria. Gente del barrio, voluntarios, técnicos del edificio, chicos que habían pasado por ahí cuando no tenían nada y que ahora traían a sus hijos para mostrarles dónde empezó todo. Había música, velas encendidas, sopas servidas en grandes ollas y una vitrina abierta. En ella, el frasco original, y al lado, el primer cuaderno. Ya desgastado, con las tapas dobladas, las hojas arrugadas, pero intacto. De pronto, el murmullo se hizo silencio, porque él apareció, no como una figura esperada, sino como quien simplemente venía a compartir una comida más. Al verlo, una niña le acercó un cuaderno nuevo. Tenía una flor dibujada en la tapa. «Es para vos», dijo, «pero quiero que lo abras hoy». Él la miró con ternura. Lo abrió. Y adentro, en la primera página, una sola línea: «Gracias por enseñarnos a ver el oro que no brilla». Los ojos se le humedecieron, no por tristeza, por plenitud, porque en ese instante supo algo definitivo. Su historia ya no le pertenecía. Había pasado a otros, y eso era todo lo que siempre quiso. Se levantó, miró a todos y dijo en voz clara: «Nunca tuve una fórmula, solo tuve ojos abiertos y un cuaderno. Ahora los ojos son de ustedes». Y los cuadernos, infinitos. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Otros solo sonreían, como quien ve cerrarse un círculo perfecto. Esa noche, dejó el nuevo cuaderno en la mesa central, y por primera vez se permitió escribir su nombre, no para ser recordado, sino para que el ciclo tuviera su principio y su cierre. Y debajo, escribió una última frase: «Todo lo que vale, alguna vez fue invisible. Gracias por aprender a verlo conmigo». Luego se sentó en la vereda, con el rostro tranquilo. Miró al cielo, y aunque no cayó ninguna chispa de oro, brillaba todo. Brillaba el comedor, brillaban las personas, brillaban las historias. Porque al final, lo importante nunca estuvo en lo que caía, estuvo en lo que juntos decidieron levantar.